Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos otra vez a este Fórum de Medicina de Precisión Internacional con el programa de Focused Rheumatology que está liderado por el doctor Ricardo Blanco, nuestro jefe de sección en el hospital y una persona de referencia que ha tenido pues la visión de organizar el foro, captar la atención de tantos oyentes y sobre todo, lo más importante, poder comprometer a ponentes de tanto nivel como los que estamos teniendo, ¿no? La experiencia está siendo magnífica, creo que de aquí van a salir futuras ideas, ya estamos ayer pensando qué vamos a hacer después de este primer foro de reumatología con el doctor Blanco y yo animo desde aquí, que es una cosa que creo que es una oportunidad única, a las preguntas, ¿no? A la interacción, que de hecho ayer fue muy interesante con algunas de las preguntas que aparecieron en el chat, ¿no? Nada más que decir y bueno, pues refrendar el agradecimiento a Sagrario, a Alejandro y a Ramón. Ricardo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Nuevamente bienvenidos. Hoy es la tercera jornada. Las dos primeras fueron transversales, como todos sabéis, de inmunología. Qué difícil es la inmunología, ¿verdad? De farmacología, que tampoco es nada fácil, todo hay que decirlo. Después también hemos tenido aspectos regulatorios y metodológicos de cómo los ensayos clínicos de superioridad, inferioridad y sobre todo el aspecto regulatorio de las distintas agencias, la FDA, la EMA. A partir de hoy ya entramos en los distintos síndromes o enfermedades. Y cuando en una especialidad como reumatología entramos en la innovación terapéutica, los cambios terapéuticos que ha habido en estos últimos años, sin duda la primera tiene que ser la artritis reumatoide, sin ninguna duda. Porque la artritis reumatoide es con la que hemos empezado el desarrollo de los fármacos biológicos. Porque las otras, la espondiloartritis, etcétera, han ido, digamos, un poco a remolque. La artritis reumatoide tenemos 14 fármacos innovadores nuevos autorizados, sin considerar biosimilares. 14 en estos momentos. Por lo tanto, es un síndrome importantísimo por frecuencia, por desarrollo terapéutico, etc. Para hablar de este tema, cuando se habla de artritis reumatoide, los que no sois reumatólogos, los que lo sois no haría falta. Pero cuando se habla de artritis reumatoide, hay que hablar sin ninguna duda del doctor Alejandro Balsa y de Raimon San Martín. Sin duda, porque son grandes expertos en este tema, ambos. Uno de Barcelona y otro de Madrid. El doctor Alejandro Balsa, jefe de servicio de reumatología del Hospital La Paz, y Raimon San Martí, consultant del Hospital Clínic de Barcelona. Los dos son grandes referentes. Vamos a empezar con la primera ponencia del doctor Alejandro Balsa. Inicialmente habíamos pensado que igual porque los dos grandes grupos terapéuticos de desarrollo en estos últimos años han sido, por un lado, los fármacos biológicos y por el otro, las pequeñas moléculas. Pero finalmente hemos considerado que igual es más útil presentar de forma global cómo ha sido el desarrollo clínico de estos fármacos, de estos distintos fármacos, con luces y sombras en el desarrollo clínico de los mismos, que lo va a dar el doctor Alejandro Balsa. Y después ya entraremos en los distintos fármacos, tanto biológicos como pequeñas moléculas, el futuro terapéutico que se está investigando, y eso lo dará el doctor Raimon San Martí. Al igual que ayer, las preguntas las podéis ir haciendo a través del chat y yo encantado se las leeré después a los ponentes. La primera ponencia, cuando termine, tendremos el turno de preguntas y después pasaremos ya a la segunda ponencia. Cuando quieras, Alejandro. Bueno, pues primero muchas gracias. Desde Madrid, no sabía que había personas y compañeros de Latinoamérica, pero bueno, pues buenos días, buenas tardes aquí en España, buenos días a ellos. Para mí es un placer y agradezco a Ricardo la invitación. Y luego también agradezco al doctor San Martí, porque yo me adelanté un poco en el desarrollo de esta presentación y luego pues él ha tenido la amabilidad, que como siempre es así, de ponernos los dos de acuerdo para que esto salga, yo creo que muy bien. Así que, bueno, pues sin más
Voy a pasar a compartir mi pantalla. Y empiezo. Si les parece, esto es mi presentación. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, yo les voy a hablar principalmente de ensayos fase 3 y 4, no les voy a hablar de fases precoces. Lo primero que quiero que ustedes se fijen cuando lean un ensayo clínico es quién lo patrocina. Si lo patrocina una industria farmacéutica, estaríamos hablando de eficacia, de seguridad, daño estructural y otros, ¿no? Hay otros objetivos menos frecuentes, pero siempre girando en torno a un fármaco. Nuevas presentaciones, nuevas indicaciones, etcétera, etcétera, nuevas formulaciones, lo que ustedes quieran. Sin embargo, si el estudio lo patrocina un centro, un estado o una universidad o un consorcio, entonces es lo que se llaman los ensayos de estrategia. Alejandro, se ven en miniatura las diapositivas, igual yo creo que hay que poner pantalla completa. Nosotros la estamos viendo. No, yo la estoy compartiendo con pantalla completa, ¿eh? Aquí lo estamos viendo en miniatura, no sé, Natalia. No sé si tiene dos Sí. pantallas usted igual. Yo no, ¿Ah? yo solo Porque tengo una. No, sí, Alejandro, se está viendo como todas las diapositivas que no se En están miniatura, viendo. en versión miniatura. A ver. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Sí, sí, Joder, sí. pues es curioso porque antes me salía a mí, me salía cada una. Bueno, pues ya está. Bueno, nos están Vale. intentando un poco desde los rusos. Vale, pues gracias. Y estos son los ensayos de estrategia o estratégicos, que son ensayos donde no se mida un fármaco, sino que se pueden estudiar distintas combinaciones, tipos de, por ejemplo, de manejos, inicio de FAMES clásicos versus biológicos. El NorStar, por ejemplo, comienzo con 3 biológicos frente al tratamiento convencional o incluso pues, mezcla de estrategia y fármaco como el estudio óptima. ¿Cuáles son los tipos de ensayos clínicos en artritis reumatoide? Bueno, dependiendo de las poblaciones que se estudien, vamos a ver distintos tipos y cada uno de ellos tiene unas características que son bastante similares. La artritis reumatoide sin tratamiento previo no necesariamente es una artritis de inicio, porque pueden tener hasta 2 o 3 años sin tratamiento. Depende, lógicamente, de dónde estén y de cómo vengan estos pacientes, ¿no? Los criterios de inclusión son variables. Por ejemplo, BMS, que tiene mucho interés por anticuerpos, exige que sean seropositivas y otros, los anti-TNF, pueden ser seropositivas o no. Como son artritis reumatoides sin tratamiento, es obligatorio un grupo de metotrexate. Tiene que tener un brazo activo con metotrexate porque no es ético dejarla. El objetivo puede ser incluso la remisión, porque como son tan precoces, puede ser incluso la remisión y tienen que tener una duración de al menos 6 meses. ¿Por qué? Pues porque el metotrexate tarda 6 meses en hacer su máximo efecto. Sin embargo, no es posible cambio de oral a subcutáneo, por lo tanto, no refleja muy bien la vida real, ¿no? Porque en la vida real, si un paciente no tolera bien, le puedes pasar al subcutáneo y aquí no. Y aquí es imprescindible la valoración de un daño estructural. Pueden tener un segundo periodo en el cual aquellos pacientes que han entrado en remisión, por ejemplo, tienen una fase de desescalada. Por ejemplo, en que es el rápido, ¿no? Pues tienen la misma dosis, la mitad de la dosis de biológico o quitarlo por completo. Pero probablemente yo creo que el ensayo tipo es... Perdona, Alejandro, no sé qué problema hay, que es que no pasan las diapositivas. Tú estás hablando con la siguiente y no está pasando, no sé por qué. ¿Ahora? No, ahora no pasa. Pon en modo presentación, que no está en modo presentación. Sí, está en modo presentación. Sí, pues no está pasando. Ahora sí pasa, ahora ha pasado. Pues es que estaba lo igual. Sí, bueno, son de estos misterios, ya sabes, yo. Bueno, vale. Intento, si veis algo me paráis, pero bueno. Te voy diciendo, sí. Estos son el ensayo tipo, ¿no? Artritis reumatoide con fallo o respuesta insuficiente a metotrexate, que se aleatoriza al fármaco que sea
objeto del estudio, que puede ser en una dosis o en 2 dosis, pero siempre en combinación con metotrexate. Entonces, este es el fármaco más importante para el registro. Tiene que tener o no un comparador activo. Habitualmente es metotrexate, el fallo, otros FAMES clásicos para registro no se utiliza y generalmente con 12 semanas es suficiente. El placebo a las 12 semanas se puede analizar y a partir de las 12 semanas puede haber rescates y a partir de las 24 semanas muchas veces se abre el ciego y todos los pacientes empiezan a entrar en tratamiento abierto. Pero en estos es obligado el estudio del daño estructural porque es uno de los factores más importantes para el registro. La AR que falla a biológico, bueno, pues es una población muy refractaria, en los criterios de inclusión puede haber fallo a 1, a 2, a 3 o a más biológicos, pero depende de la época que se han hecho. Lógicamente, hace 10 años solo podían haber fallado a 1, o los que se han hecho más recientemente pueden haber fallado a 3 o incluso. Puede tener o no tratamiento concomitante, o sea, pueden estar perfectamente en monoterapia. El brazo de placebo aquí siempre es obligado, no hay un comparador activo y tienen muy corta duración. Como ven en este estudio, a partir de la semana 16, bueno, el ensayo es hasta la semana 12 y ya a partir de la semana 16 ya hay un escape, ¿no? Y aquí nunca se analiza el daño estructural, son artritis reumatoides ya muy evolucionadas y por tanto no hace falta. Luego hay 2 tipos que son menos frecuentes. Uno es la preartritis, que este es el estudio AERA de Abatacep, artralgias inflamatorias con Yo creo que factores otra de vez no ha riesgo. pasado. ¿No ha pasado? No. Nos hemos quedado en la de fallo a metotrexato u otros FAMES. Falla ¿Aquí? primero. ¿Ahora? Natalia, ¿puedes comprobar, por favor? A ver. No pasa, Ricardo, ¿eh? No pasa. Está No ahora pasa. mismo en la número 12 de 52. Esto es increíble, esto es la primera vez. ¿Y esto? ¿Ahora? No, sigue la misma. Yo no entiendo por qué. Ahora sí. Ahora estamos en la 11, la anterior. Reducción de dosis. ¿Y ahora? La Ahora estamos 13. en la 10, en la anterior. La 12, 12. sí, 12, perdón. 13, Ahora viene ahora la fallo 13. biológico, eso es, ahora sí ha pasado. Bueno, pues voy a pasar así. Mirad. Sí. Pasa así, sí. Pasa Gracias, así. sí. Gracias, Alejandro. Vale. ¿Pasa? Ahora sí, ahora pasa, sí. Bueno, pues no lo pongo en presentación, lo dejo así. Eso es, perfecto. Vale, pues entonces este es un estudio donde artralgia inflamatoria ACPA positivo, como ven es un estudio de prueba de concepto, el número de pacientes es muy pequeño y el desenlace es que desarrollen o no la artritis reumatoide y el comparador siempre es placebo. Y otro ensayo son ensayos de objetivo de seguridad. Aquí la población seleccionada es población especialmente con un riesgo para los eventos que queremos ver. Tienen una duración muy larga, de 3, 4 años. El objetivo son los eventos, tiene un diseño de no inferioridad y el estudio se acaba cuando se consigue el número de eventos preespecificados. Por ejemplo, que haya 120 infartos o eventos cardiovasculares importantes. Es obligado, por supuesto, análisis intermedios porque, como por ejemplo pasó en este ensayo, el brazo de 10 miligramos se paró antes de tiempo. Otro aspecto importante, el comparador. Tenemos que el comparador, el placebo, que es imprescindible en los estudios de registro. Luego puede haber distintos brazos activos, pero el placebo es imprescindible en todos los estudios de registro. Como ven, fallo a metotrexate o respuesta parcial, objetivo primario a las 12 semanas. Siempre tienen un tratamiento de base con metotrexate y este placebo no es ético que dure más de 3 semanas y a veces las respuestas son muy altas a este placebo y complican mucho los resultados. ¿Qué influye en la respuesta a placebo? Pues se ha estudiado, por ejemplo, en este artículo, la localización, el tipo de población, que tengan o no FAME concomitante y el año. Fíjense, esto es un subanálisis del FINCH 1 de filgotinib. Fíjense la respuesta a placebo
en Europa occidental y fíjense la respuesta a placebo en América Central y América del Sur. O sea, prácticamente es que la dobla. Luego el metotrexate. El metotrexate, como les comenté, es el comparador obligado en artritis reumatoide de reciente comienzo y siempre tiene que ser, aquí ven ustedes, el comparador. ¿Qué es lo ideal? Pues lo ideal es que además de tener estos estudios, o sea, estos fármacos en monoterapia, tengamos un brazo combinado del fármaco en cuestión más metotrexate, porque sabremos, y porque es muy importante, por ejemplo, en el daño estructural, si el fármaco en monoterapia es igual que el metotrexate, es superior o incluso es mejor o igual que la combinación. Así que esto es un aspecto importante. Hay algunos estudios, muy pocos, que tienen un comparador activo, por ejemplo el oral estándar o el ATES. Quiere decir que aquí se estudia tofacitinib en 2 dosis y aquí hay un brazo de adalimumab. Aquí se estudia abatacept y aquí hay un brazo de infliximab. ¿Qué quiere decir un comparador activo solo como control? Que no hay un análisis estadístico. No se compara el tofa con el adalimumab, no se compara el abatacept con infliximab. Simplemente se muestran los resultados para ver cómo están. Un aspecto importante, se pueden comparar ensayos clínicos diferentes. Y esto lo vemos siempre. Vamos a ver qué es lo que pasa por ejemplo, pacientes en monoterapia y pacientes con un tratamiento combinado con metotrexate. Y dicen, bueno, como ven ustedes, los resultados son los mismos. ¿Son los mismos? Bueno, serían los mismos si la población y los criterios de inclusión fueran similares. ¿Qué es lo que pasa en los ensayos de registro? Que como las radiografías y el daño estructural es obligado, son ensayos clínicos que fomentan, que favorecen que haya erosiones y una enfermedad más severa, mientras que en otros, que donde no hay un objetivo estructural, pues no hace falta. Entonces, cuando yo me pongo a comparar estos dos ensayos, si los criterios de inclusión no son exactamente lo mismo, la población de entrada no va a ser la misma, por lo tanto, tendremos que ponerlo en duda. ¿Y qué es lo que pasa cuando comparamos ensayos, perdón, que son similares? Por ejemplo, artritis reumatoide que fallan o con respuesta insuficiente a metotrexate con 3 o 5 articulaciones dolorosas, una PCR un poquito alta, etcétera, etcétera, y le doy el fármaco en cuestión, ¿no? Y comparado con un placebo. Bueno, pues yo comparo estos, como lo ven ustedes en esta diapositiva, y digo, pues está claro que el fármaco 4, ¿no? Parece que es un poquito mejor o mejor, ¿no? Sino un poquito, que el fármaco 1, ¿no? Yo creo que en esto están ustedes todos de acuerdo, ¿no? Vale. Y ahora si les digo que ese fármaco es el adalimumab, pues resulta que el fármaco 4, el adalimumab del fármaco 4 era un adalimumab fantástico y el adalimumab del fármaco 1 era un adalimumab pues bastante medianito, probablemente que lo habían comprado de segunda mano. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que incluso ensayos con el mismo diseño, con las mismas características, nos pueden dar resultados muy, muy diferentes. Por lo tanto, tengan ustedes mucho cuidado a la hora de comparar resultados. ¿Qué es lo que suele hacer? Medir el delta. Pero cuando tenemos resultados con el placebo muy altos, muy altos, muy altos, lógicamente el delta siempre va a ser menor en el 4, por ejemplo, que en el 1. O sea que piensen que los resultados pueden estar, o no pueden, van a estar muy influidos por la respuesta del placebo. Pero fíjense ustedes, todavía la cosa se complica más. Si tenemos ensayos de un original frente a un biosimilar, pues ¿qué es lo que nos encontramos? Pues que las respuestas son todavía más altas. Tenemos que el fármaco, por ejemplo, de referencia, luego les hablará el doctor San Martí de los techos, llega a estar hasta en un 70%. Estos son distintos ensayos de biosimilares
esto es un análisis de todos ellos, ¿no? Fíjense cómo el resultado, cuando se compara con el biosimilar de referencia, bueno, pues es hasta estadísticamente mejor. Estamos viendo ahora los ensayos head-to-head, ¿no? Y son los ideales para poder comparar la eficacia. Son pocos frecuentes y muchas veces se hacen bueno, pues con cuentagotas. Lo que pasa es que el diseño va a depender mucho de lo que queremos mostrar. Esto ya lo pasaba porque las tenía ocultas porque creía que ayer ya se las habían comentado. Entonces nosotros podemos elegir en un diseño head-to-head un diseño de superioridad, de equivalencia o de no inferioridad. No sé si esto ya se lo han contado o si no. Bueno, si es un diseño de superioridad, lo que se pretende es que el margen superior del intervalo de confianza de la diferencia de las medidas de resultado entre estos dos fármacos supere el límite preespecificado. La equivalencia tiene que estar entre los dos límites del intervalo de confianza, tanto superior como inferior, mientras que el diseño de no inferioridad, el límite inferior del intervalo de confianza, no puede pasar ese margen. La mayoría son estudios de no inferioridad, que están diseñados, como pongo en la diapositiva, para demostrar que el efecto de una intervención no es peor que el control activo. Nada más. Sin embargo, un ensayo de no inferioridad, una vez que se ha cumplido el criterio de no inferioridad, puede investigar la superioridad, y cuando ven que el intervalo inferior de confianza, el límite inferior del intervalo de confianza, supera el 0. Mientras que, como ven, si todo el intervalo de confianza está en el lado izquierdo del límite, no se cumple y además es inferior, y para que se cumpla el criterio de no inferioridad, este límite no debe sobrepasarlo, ¿no? ¿Hay ensayos de superioridad en la artritis reumatoide? Sí, el Stellarate fue una comparación de dos anti-TNF. ¿Por qué se hace un ensayo de superioridad a las 12 semanas de un anti-TNF? Pues porque el certolizumab se da con dosis de carga. Y los investigadores pensaron, la dosis de carga a las 12 semanas me va a hacer que el resultado sea mejor. Fallaron. Y hay un aspecto importante, y es que cuando uno mira, por ejemplo, este es el ensayo que seguro que todos ustedes lo han oído mucho en los últimos días. Este es el Oral Surveillance, un estudio de seguridad. Fíjense solo en la parte inferior, las tasas de incidencia de eventos cardiovasculares. Las tasas de incidencia son las que están ustedes acostumbrados a ver en miles y miles de ensayos clínicos de cualquier enfermedad. Y como ven, las tasas de incidencia son bastante similares. Todos los intervalos de confianza se solapan, no pueden decir nada, pero llegan ustedes al diseño de no inferioridad, el hazard ratio y el maldito intervalo de confianza. ¿Y qué pasó aquí? Que se pone un límite de 1,8 y resulta que sobrepasa. ¿Cuál es el problema aquí? El límite. Porque si yo llego a poner 2,1, este ensayo hubiera sido maravilloso. Pero si llego a poner 1,5, pues no hubiera pasado nada, ¿no? O sea, hubiera seguido. ¿Cómo se ponen los límites de los márgenes de no inferioridad? Pues realmente esto es también un análisis de varios estudios, y la mayoría se basan en una opinión de experto o de otros tipos de enfermedades. Muy poquitos se basan en un análisis de la literatura. Pero fíjense, si yo quiero poner un análisis, un límite en el intervalo de confianza para el adalimumab y voy a la literatura y cojo el Finch 1, donde mi adalimumab respondía en un 75%, un 70%, y luego me voy, por ejemplo, al Oral Strategy, donde mi adalimumab respondía un 40% o un 50%,
pues entonces estoy haciendo un batiburrillo difícil. Y el límite, el intervalo de confianza, es el que me puede echar al traste un ensayo. Oral strategy, fíjense, el límite inferior del intervalo de confianza supera el 13%. Todos estos ensayos tienen el adalimumab por comparador y son ensayos head-to-head de no inferioridad. El límite se coge en 13, el límite se coge en 10, el límite se coge en 12. Si son los mismos, es el mismo comparador, distintos fármacos, el mismo diseño, ¿por qué uno elige límites de no inferioridad diferentes? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando se cumple el criterio de no inferioridad, se puede analizar si es superior. No aquí, que se cumple, pero ven, ya no es superior. Otro importante es la elección del comparador. Por ejemplo, estudio en monoterapia con inhibidores de la interleuquina 6. Bueno, pues sabemos que la adalimumab en monoterapia es un poquito menos eficaz. Entonces, la interleuquina 6 pues siempre va a ser el caballo ganador, ¿no? Otro aspecto importante, medidas de desenlace. Habitualmente, para la FDA son medidas porcentuales. ACR 20, 50 o 70. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi paciente tiene 20 articulaciones dolorosas e inflamadas y baja 4 o 5, ya el paciente ha mejorado. ¿Ustedes creen que ha mejorado? Y se contaría en el grupo de mejoría. Pues no. En la EMA quiere unas medidas de desenlace basadas en el DAS, y el DAS se basa en la actividad y además a dónde llega. Por lo tanto, clínicamente esto es mucho más visual y mucho más real. Puede haber la remisión, daño estructural, puede haber medidas de desenlace, dolor, etcétera, etcétera. Siempre hay un criterio o dos como mucho, un objetivo principal que, como ven, puede ser o es diferente para la ACR y la EMA. Para la EMA basado en el DAS, para la ACR, para la FDA, perdón, basada en la ACR, y luego un análisis jerárquico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se analizan distintos objetivos secundarios, pero por orden. Y en el momento que hay uno de ellos que ya no se cumple, ya no se siguen analizando los siguientes. Y esto es para evitar que la posibilidad del azar, que el azar intervenga en la consecución de los objetivos que se han planteado. Pero claro, hay muchos, todos estos índices entran las PCRs. Fíjense ustedes el efecto que tienen con la PCR distintos fármacos. Los inhibidores de la interleuquina, mucho. Incluso la negativizan. Aquí ven que algunos, como por ejemplo los inhibidores de la JAK, lo bajan, pero no tanto, y el abatacept solo lo baja en función de que el paciente mejore. Esto es un estudio del grupo del doctor San Martí, y como ven ustedes, los inhibidores de las JAK, aunque la bajan, no se comportan tanto, no tienen el mismo comportamiento que el tocilizumab, pero de todas maneras también. Fíjese cómo los inhibidores de la interleuquina 6 es completamente, ¿no? Otro aspecto importante, claro, tenemos un montón de medidas de desenlace, un montón de criterios de remisión. Por ejemplo, el DAS28 con velocidad, con PCR, el SDAI, el CDAI y el booleano. Pues fíjense ustedes cómo los mismos pacientes, dependiendo de los criterios que utilicemos, nos van a dar diferentes frecuencias. ¿Por qué la remisión en la mayoría de los estudios como objetivo principal es el DAS28 PCR? Pues fíjense ustedes qué frecuencia. Si se cogiera, por ejemplo, la remisión booleana, nos daría un 10%. Con el DAS28 PCR tenemos 3 veces más de pacientes en remisión y son los mismos. Por lo tanto, es mucho más visual. Yo no le puedo decir a mi gerente que mido a los pacientes con el booleano, porque me va a decir solo un 10% de pacientes en remisión para lo que está usted gastando. Y diría, no, yo lo cojo esto porque tengo 3 veces más, ¿no? Y fíjense ustedes, porque el problema es que el DAS28 PCR no es una medida validada. La medida validada era el DAS28 VSG, de tal manera que los puntos de corte
para la remisión aplicando el DAS28 PCR deberían ser diferentes y eso no se aplica. Utilizamos el DAS28 PCR con los criterios y los puntos de corte del DAS28 VSG. Y por último, con esto acabo. Aplicabilidad. Bueno, yo tengo un ensayo clínico en una población muy seleccionada y con eso pretendo tratar a todos mis pacientes con una artritis reumatoide, ¿no? Bueno, estos son datos del registro DRIN, son datos antiguos, pero después se han comparado. Pues fíjese, solo el 20% de los pacientes de práctica clínica podrían ser capaces de entrar en los ensayos clínicos actuales. Y con ese 20% pretendemos extrapolar los resultados a toda la población. Por lo tanto, ese es otro de los aspectos muy importantes que debe quedar claro. Así que los ensayos clínicos son imprescindibles para demostrar la eficacia de un fármaco o de una estrategia. La calidad y el coste de los ensayos ha aumentado mucho, pero todas sus conclusiones no siempre son del todo creíbles. No digo que los ensayos clínicos no sean creíbles, digo que alguna de las conclusiones pueden no ser totalmente creíbles. Así que les invito a que cuando lean un ensayo clínico lo realicen de una manera muy, muy crítica. Y muchas gracias. Bueno. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, por esta... Y siento el lío que ha pasado, con las... No, pero eso sí, eso siempre ocurre, ya sabes que esto ocurre. Yo creo que es Putin a través de los rusos. Pero bueno, mira, independientemente de esto, muchísimas gracias porque es una charla transversal de ir viendo las peculiaridades y es un tema difícil, ir viendo las diferencias, etc. A mí podéis preguntar por el chat, pero yo en principio se me ocurre, cuando en estos estudios se fija en el diseño, se fija como objetivo primario la seguridad, otras veces será la eficacia. Por ejemplo, el oral surveillance, que has comentado, ¿verdad? En oral surveillance, el gran objetivo es la seguridad, sin duda, pero también tiene de objetivos la eficacia, que nunca se comenta porque es lo de menos, es decir, la eficacia del tofacitinib a la dosis estándar, que en la publicación del New England, ¿verdad?, reciente, también se habla de eficacia. La eficacia del tofacitinib es exactamente igual que la del adalimumab, ¿verdad? Y realmente cuando uno fija como objetivo primario un objetivo, aunque no sea el objetivo secundario, el objetivo secundario también tiene un valor importante, ¿o no? Sí, claro que sí. A ver, todos los objetivos. De hecho, por ejemplo, el daño estructural no es habitualmente, no es un objetivo primario. Por ejemplo, lo fue en el Oral Scan, ¿no?, que fue un estudio de tofacitinib. ¿Pero por qué hubo que hacer el Oral Scan? Pues porque el primero no le salió muy bien. Ahí el objetivo principal era radiológico. Pero el objetivo de radiología siempre, casi siempre, es un objetivo secundario y es importantísimo porque puede hacer caer un fármaco. Por ejemplo, en Europa no se aprobó el tofacitinib hasta mucho tiempo después, entre otras razones, porque no había cumplido el objetivo secundario del daño estructural. O sea que los objetivos secundarios, depende de cuál sean, son muy importantes. También hay objetivos secundarios de discapacidad, pero también puede haber de fatiga o de otras cosas, ¿no? Entonces, claro, por supuesto. Y en el oral surveillance el objetivo secundario era la eficacia. Así es, pero nunca se habla de ello, ¿verdad? Curiosamente. Bueno, porque yo creo que ha quedado oculta ante la relevancia de los hallazgos del objetivo primario. Totalmente de acuerdo. Ahora hay varias preguntas de los distintos asistentes y yo les voy a dar prioridad. Pero que no se me olvide, y además invito también por favor a Raimon, el tema del artículo 20, esto de los artículos, ahora casi los médicos somos ya como el artículo no sé qué de la Constitución, no sé qué, el artículo 20 que ahora van a aplicar a todos los yaquirip de reevaluarlos nuevamente por ese estudio preliminar que hay con el VARI, etcétera. Pero voy a ir a lo que nos preguntan nuestros asistentes que deben tener prioridad. Nos preguntan nuestros compañeros de Argentina, hay muchísima gente de Argentina conectada,
Hay que tener en cuenta que en Argentina te conocen mucho, Alejandro, yo lo sé bien. Nos preguntan, en los ensayos clínicos, ¿qué dosis de metotrexato suele ser la habitual en los estudios? Eso nos preguntan. En los ensayos clínicos, por ejemplo, el del fallo a metotrexate o respuesta parcial a metotrexate, se exige que tengan la misma dosis que estaban tomando, pero se suele exigir pues, el que sea. ¿Por qué? Pues porque si un paciente, por ejemplo, no tolera más de 12,5, pues ese paciente entra pero con 12,5. No se le puede pedir más. Sin embargo, en los estudios de artritis reumatoide sin tratamiento previo, lo que se llama el NAIF, que es una mala traducción del inglés, pues ahí se suele empezar con una pauta rápida. Nosotros, los reumatólogos, decimos que el estudio que nos enseñó a usar el metotrexate fue el estudio ERA, el primero de Weinblatt del etanercept hace 20 años. ¿Por qué? Porque hizo una escalada muy rápida y ese estudio era el metotrexate en pauta de escalada rápida, era exactamente igual que el etanercept en monoterapia a dosis de 25. Luego había otro brazo de 10, curiosamente. Pero ese estudio hubiera sido un estudio fallido si no hubieran utilizado un truco estadístico que fue calcular el área bajo la curva. Pero con una pauta de escalada rápida hasta donde toleren, llegando a 20, 25, etc. Pero piensen que en los ensayos clínicos no se deja cambiar de oral a subcutáneo. Entonces, esa es la diferencia. Muchas gracias. Siguiendo con esto del metotrexato, aunque eso no sea ahora, que en los ensayos en general, después cuando uno estudia cualquier ensayo, la media suele ser de 15 miligramos. Pero algo que me llama, semanales, algo que me llama mucho la atención, Alejandro, es que a la hora de randomizar y a la hora de analizar estos datos, nunca se diferencia el metotrexato oral del metotrexato subcutáneo y probablemente la disponibilidad no es la misma, ¿verdad? Totalmente. ¿No te llama de acuerdo? Es decir, nunca diferenciamos, pero Sí, si sí. eso no tiene que ver. Es verdad, totalmente, cierto. Eso es algo que me preguntan también, un comentario que hace una compañera Flora, que tengo un alto respeto, es excelente explicación del sesgo de extrapolar los resultados de los ensayos clínicos, que no siempre los tenemos en mente. Eso es una observación. Mira, una pregunta que nos hacen del oral surveillance. ¿Cómo se calcula el número de eventos trombóticos esperados? Bueno, esos son... El oral surveillance podríamos estar hablando un buen rato, porque, a ver, eso se hace... vamos a ver, en los eventos trombóticos no es que se calculen, es que a medida que van pasando se contabilizan. Lo que se calcula es el número de eventos cardiovasculares mayores. O sea, los dos objetivos principales del oral surveillance no fueron los eventos tromboembólicos, que eso fue un objetivo secundario, sino que fueron los eventos cardiovasculares mayores y el tumor y el cáncer. ¿Y por qué escogieron eso? ¿Por qué la FDA les obligó a hacer eso? Bueno, pues porque el tofacitinib se desarrolló primero para cáncer, para trasplante. Y en pacientes con trasplantes se describió un aumento de los tumores y además, como aumentaban los lípidos, pues entonces la FDA les dijo, bueno, pues tenéis que hacer un estudio de seguridad con objetivo de cáncer y de eventos cardiovasculares mayores. Y entonces un grupo de expertos, calculando las tasas de incidencia que hay en los ensayos clínicos, tanto del adalimumab, que es el control, como del tofacitinib, calcula el número de eventos esperados que va a haber. Pues, por ejemplo, voy a incluir 6.000 pacientes. Si la tasa de incidencia son de 4, 5, 6 por 100 pacientes año y similar en el grupo del adalimumab, espero que aproximadamente en 4 años me habrán hecho aproximadamente 120 eventos, 60 en cada grupo, que ya me sirve para hacer el análisis estadístico. Y así es como se hace. Evidentemente, nadie tiene una bola de cristal para saber
cuántos eventos y en qué momento va a haber. Y por eso se hace un cálculo y cuando ya están, y por eso, perdón, se hacen los análisis interinos para ver que se va cumpliendo, ¿no?, esas expectativas. Y al final, bueno, pues cuando se llegan a esos eventos, se para y se ve cuántos más en un sitio y en otro, ¿no? Y el problema del oral surveillance es ese 1,8, ¿no?, que les ha matado. ¿Y dónde viene ese 1,8? Pues de estudios en antidiabéticos, de la prevención de riesgo cardiovascular en antidiabéticos. Y ahora ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué tienen que ver los antidiabéticos con esto? Bueno, pues fue el comité de expertos, que yo no estaba, y decidió que basado en el análisis de los datos de la prevención de eventos cardiovasculares mayores que tenían los antidiabéticos, pues había que poner un límite de 1,8. Y así fue. Muy bien, mira, como bien dices, podíamos estar tiempo y tiempo hablando del oral surveillance. Sí. Una nueva pregunta del oral surveillance. Si el NNT y el NNH no deberían ser las medidas fundamentales a tener en cuenta en este ensayo. No. A ver, los NNT, los números necesarios de tratar y el número necesario para harm, de hacer daño, o sea, de efectos secundarios, que son dos medidas diferentes, se hallan después de haber tenido los resultados de eficacia o de daño. Por lo tanto, es un análisis que aparece después. Pero, sin embargo, esos resultados, que nunca deben ser el objetivo primario, porque para sacar el NNT y el NNH ya necesitas tener los datos previos, que eso sí que es el objetivo primario, lo que nos dan una idea es de la magnitud del efecto. O sea, por ejemplo, el oral surveillance, el número necesario del LNH, o sea, el número necesario para hacer daño, para que haya un evento más cardiovascular con tofacitinib comparado con adalimumab es de 500. Sin embargo, para el cáncer es de 200. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que necesito tratar a 500 pacientes más para tener un evento cardiovascular más que con el adalimumab. Por lo tanto, lo que nos está diciendo eso es algo que veíamos en las tasas de incidencia. Y es que las tasas de incidencia no eran tan diferentes y además eran muy bajas. O sea, que son datos que se sacan de los objetivos primarios, pero que tienen una relevancia clínica. Muchas gracias. Y enlazando con el comentario de antes de Zora, ¿qué opinión te merecen los estudios en la vida real? A ver, los estudios de la vida real no son ensayos clínicos. Pues hay ensayos clínicos pragmáticos, pero son ensayos clínicos donde se aleatorizan. ¿Qué quiere decir ensayos en vida real? Por ejemplo, tenemos datos de registros, ¿no? Y entonces analizamos la eficacia de distintos tratamientos. Vale, ahí hay un criterio de selección, porque, un sesgo de selección, porque a un paciente le tratas con un fármaco y al otro le tratas con otro. Pues puede ser porque te gusta más, por precio, por disponibilidad o por lo que sea. Lo bueno que tienen los ensayos clínicos, y eso no he querido yo entrar porque suponía que se lo habrían explicado el doctor que habló de farmacología, digamos, de la estructura y el desarrollo y la formación de un ensayo clínico, es que la aleatorización lo que consigue es controlar por todas las variables de confusión iniciales. Por lo tanto, en lo que estás seguro es que los dos grupos son absolutamente homogéneos. Por lo tanto, las conclusiones no van a tener ese sesgo. Los ensayos de vida real no lo tienen. Vale, y usted me dice ahora, bueno, pues vamos a hacer ahora un estudio, un propensity score, y lo que vamos a hacer ahora es hacer grupos de pacientes que sean iguales y entonces puedan ser comparables. Y yo le diría sí, pero siempre que todos los pacientes tengan
las mismas posibilidades de ser tratado con el mismo fármaco en los distintos grupos del propensity score. Si no, tampoco les servirá. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Alejandro. Ahora, lo que sí querría que comentases, no sé si conoces que la EMA va a, digamos, nuevamente a analizar los datos de seguridad de los distintos YACINIP, ¿verdad? Lo conoces, ¿no, Alejandro? A raíz de un ensayo, o de un ensayo no, de un registro, un estudio precisamente de vida real, de práctica clínica con baricitinib, creo que se llama B023 o algo así, y a raíz de ello van a analizarse nuevamente de los 4 los distintos ensayos clínicos, etcétera, para ver desde el punto de vista de seguridad. Un poco, ¿qué opinión te merece esto si realmente conoces este nuevo warning que tenemos? Porque con los YACINIP tenemos un warning cada poco. Yo creo que realmente no es para tener siempre precaución, como con todo fármaco, no es para, yo creo, para crear una terrible alarma, pero ¿qué te parece a ti los resultados? A ver, yo estoy muy sorprendido, y además estoy muy sorprendido sobre todo por el origen de los datos. Primero, ese estudio, como dices tú, es un análisis interino, pero que en los estudios de seguridad, como les he comentado, tiene que haber análisis interinos, y es un estudio de bases de datos y de registros de muchos países. Por ejemplo, está el Market Scan, está el Corona americano y el Corona japonés. Luego hay una base de datos francesa, está el ARTIS en Suecia, está un registro de médicos de atención primaria británicos. Curiosamente no es la vía Sarvia, no es el registro británico. Y luego también está alemanes, ¿no? Entonces ellos han sacado un registro, un análisis interino donde meten datos de americanos, de lo que antes se llamaba el Corona, del Market Stand, del Medicare, creo que es también, y sobre todo de una base de datos francesa, donde los números de los pacientes franceses son, o sea, quiere decir, el número de pacientes franceses tratados con baricitinib y adalimumab, perdón, son como 5, 6 o 7, 8 veces mayores que el resto de las bases de datos. Y de hecho, donde aparece el mayor número de eventos es ahí en esa base francesa. Yo esa base de datos francesa, sinceramente, no la conozco. Nunca he oído hablar de ella y no se han publicado datos, yo qué sé, no es el Rabbit, no es el BSR-VR, no es BioBadaser o yo qué sé, o el Corona, por ejemplo. Curiosamente en el Corona la diferencia es 3-2, o sea, nada. O sea y luego, por ejemplo, no han metido todavía los datos del ARTIS, no han metido los datos británicos, no han metido los datos alemanes, o sea que yo, pues como tú, estoy sorprendido, pero ¿sabes lo que pasa, Ricardo? Que yo creo que se ha metido tanto ruido al otro lado del Atlántico que la EMA no se podía quedar parada. Así es, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y un aspecto que yo esto lo desconozco en este momento, es decir, se cogen todos estos registros de países tan distintos, que no dejan de ser registros, datos recogidos de forma retrospectiva, y entonces se cogen los pacientes que han recibido anti-TNF y se comparan con los pacientes que han recibido un YACINIP, en este caso baricitinib. Pero están ajustados esos datos porque en cualquier país, la forma habitual de tratar una artritis reumatoide es que cuando falla metotrexato ponemos un anti-TNF. En general se hace así. Y después de poner el anti-TNF existen varias opciones. En unos casos iremos por una IL-6, en otras vez por abatacept, rituximab o iremos a un YACINIP. Pero sea el YACINIP que usemos, en general, la evolución de la artritis reumatoide, la duración de... son enfermos peores los que reciben YACINIP que los que han recibido anti-TNF, a mi modo de ver. Sí. Y por otra parte es lo que decías antes, que no ha sido... Los que ya han ido bien se han quedado con anti-TNF, son los que han ido mal, los que han... Y hasta donde yo sé, ni se ha hecho un propensity score, ni se han ajustado
Por eso yo creo que no solo es el origen, sino cómo han analizado los datos es muy, yo creo que muy deficiente. A ver, pero Ricardo, es que lo que se ha transmitido ahora mismo ha sido un análisis muy preliminar y entonces yo no sé ni siquiera si esos datos, en algunos, por ejemplo, en el corona americano, pues probablemente sí los tengan, pero en el corona, por ejemplo, japonés, que también está incluido, no sé, porque yo nunca había oído hablar del corona japonés, ¿no? Pero luego en otros datos, en otras bases como MarketScan o Medicare y tal, pues puede haber algunas, pero otras estoy seguro de que no. O sea que primero no sabemos qué datos se han incluido, por ejemplo, no se ha incluido cáncer, eso seguro. Y bueno, pues estamos un poco a la espera. De todas maneras, yo creo que la Comisión Europea tiene hasta septiembre o algo así, ¿no? El PRAC Pero tiene hasta septiembre. en estos meses, Alejandro, pues seguro que ahora va a empezar un montón de warning y yo me alegra mucho que se tenga esto en cuenta de todos los problemas que tiene estos datos. El problema que tiene surge el estudio oral surveillance, un estudio randomizado, prospectivo, etcétera, como bien se ha comentado, por exigencia de la FDA y Pfizer tofacitinib hace esto, que es un ensayo clínico, randomizado, prospectivo. Lilly, para baricitinib, también tiene un estudio randomizado, prospectivo, tiene dos, de hecho. Sí, uno en Estados Unidos y otro en Europa. Como no van a llegar a tener datos hasta el 2024, deciden coger este otro estudio de registros, entonces, claro, yo siempre le digo a los pacientes, cuando vienen, mire doctor, tengo lupus, esto es gravísimo, me voy a morir, siempre le digo, mire, en medicina es preferible no saber nada a saber las cosas a medias. Yo creo que para hacer este estudio tan mal hecho, lo mejor es que no hubiesen liberado estos datos interim, a mi modo de ver. No sé sí, pero yo creo que lo han hecho por transparencia, porque, bueno, pues porque como está habiendo tanto ruido y pues creo que lo que han tenido una decisión de decir, bueno, vamos a liberar parte para que, bueno, para que si luego esto se comprueba, que se puede comprobar o no, si esto luego se comprueba, bueno, pues que no nos puedan echar en cara que estábamos ocultando datos. Entonces han liberado datos intermedios muy parciales, a mi modo de ver, de una calidad muy pequeña y yo creo que han, bueno, pues que han abierto... Yo creo que van a crear una alarma. Sí, yo creo que han abierto la caja de Pandora, casi de claro. Así, eso pienso exactamente lo mismo. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Estamos llegando ya casi a las 5 y si no, muchísimas gracias, Alejandro. Nada, gracias a vosotros, un placer. Por la claridad y además el dominio que tienes de todo esto, de los NT y todas estas cosas que nos has explicado, los intervalos, etcétera. De verdad, muchas gracias. Gracias a todos. Venga, y ahora pasamos a la siguiente ponencia de Raimon Sanmartí, que como sabéis es reumatólogo senior del Hospital Clínic de Barcelona, con una trayectoria en artritis reumatoide impresionante, que al igual que Alejandro es referente para todos nosotros en esta patología, en la artritis reumatoide. Alejandro se ha centrado en temas genéricos, transversales, del diseño de los distintos estudios, problemas metodológicos, etc. Raimon ya va a entrar directamente en los distintos fármacos, cómo está la investigación terapéutica, etc. Raimon, cuando quieras. Artritis reumatoide. Siempre es un problema hablar después de Alejandro, después de esta magnífica exposición. Yo creo que voy a durar un poquito más, pero creo que como vamos bien de tiempo, pero sí que me gustaría pues, que quedara un poco de espacio, un poco de tiempo para intentar responder a las cuestiones que ustedes consideren que son más importantes. Estos son mis conflictos de interés.
Y este va a ser el contenido de mis presentaciones. Voy a ver primero una pincelada muy rápida sobre consideraciones generales sobre las terapias dirigidas en la R en la actualidad. Y luego vamos a ir pivotando entre lo que serían el tratamiento con fármacos biológicos versus JAK-inhibs y hacer un recordatorio de los principales resultados de estos fármacos, incluso comparativos, en cuanto a eficacia clínica, radiológica, sobre los llamados PRO, sobre los reactantes de fase aguda, los efectos adversos. Y luego, si tenemos tiempo, sí que me gustaría hablar, aunque fuera 5 minutos, sobre el techo terapéutico. Si vemos que vamos mal de tiempo, pues lo dejaremos o lo podemos hablar en la discusión. Hoy en día, los reumatólogos, para tratar la artritis reumatoide, y en general también para otros tipos de enfermedades inmunomediadas, contamos con 3 grandes familias de fármacos, los que llamamos los FAMES sintéticos convencionales, este nombre tan feo, que son fármacos de naturaleza química con mecanismos de acción diversos que conocemos poco, que el representante principal o la piedra angular, y que es la piedra angular del tratamiento, es el metotrexato. Luego tenemos los FAMES sintéticos, es decir, fármacos también de naturaleza química que se pueden dar por vía oral, pero que ya van dirigidos y que son los inhibidores de tirosinquinasas, o que también les llamamos los JAK-inhibs, de los primeros que se desarrollaron, o podemos poner, por ejemplo, sería el tofacitinib. Y luego ya los FAMES biológicos, que son fármacos de naturaleza biológica, que bien son receptores o anticuerpos. Estos solo pueden darse por vía parenteral y lo que hacen es inhibir las citoquinas concretas o bien algunas funciones celulares. Y el fármaco que teníamos quizá en representación de los primeros que utilizamos como ejemplo sería el etanercept. Nosotros dentro del tratamiento de la artritis reumatoide a lo largo de estas últimas décadas hemos pasado pues, primero por terapias que podríamos llamar inespecíficas, hace ya muchos años, en los años 30-40, que se introdujo las sales de oro. Luego introdujeron también otros fármacos como sulfasalacina, el metotrexato, después del estudio de Weinblatt en el año 1983, ya que quedó como lo que llamaríamos la piedra angular del tratamiento de la R y que sigue siendo hoy en día, la leflunomida, que de hecho es uno de los únicos fármacos sintéticos que se desarrolló específicamente para tratar la artritis reumatoide. Luego ya a partir de la década, a finales de siglo y a principios de esta década, de este siglo, aparecieron los fármacos biológicos, primero los anti-TNF y luego fármacos no anti-TNF, y luego ya a partir de estos últimos años, a partir del 2011-2012, el nuevo desarrollo de nuevas moléculas se ha ido dirigido a las pequeñas moléculas, a lo que llamamos los inhibidores de JAK, que como ven ustedes aquí en esta diapositiva, y de hecho, durante esta última década prácticamente solo un biológico se ha desarrollado en la artritis reumatoide, que es sarilumab, además sobre un mecanismo de acción que ya lo conocíamos. Aquí ven los diferentes fármacos antagonistas del TNF que disponemos. Desde el 2017, además de algunos de ellos, de los originales, infliximab, etanercept y adalimumab, tenemos fármacos biosimilares y todos yo creo que estamos ya muy convencidos que desde el punto de vista del balance, eficacia, seguridad, es lo mismo un biosimilar que un fármaco original. Luego tenemos los FAMES biológicos, los no antagonistas del TNF, que los podemos agrupar así, aunque con mecanismos muy distintos, fármacos como abatacept, o inhibidores del receptor de la IL-6, como el tocilizumab o el sarilumab, y el rituximab. También es cierto que tenemos otro fármaco en indicación, que es el anakinra, el antagonista del receptor de la IL-1, pero que hoy no se utiliza en la artritis reumatoide porque claramente es menos eficaz. Y luego ya tenemos los inhibidores de tirosinquinasas, los inhibidores de JAK-quinasas o los JAK-inhibs, de los cuales hoy tenemos en disposición pues, 4 fármacos. Bueno, el filgotinib está a punto ya de lo que podamos utilizar en práctica clínica, 2 que podríamos considerar más pan-JAKs, como el tofacitinib y el baricitinib, y luego 2 más selectivos, que son los últimos en llegar en nuestra práctica clínica de JAK1, que es el upadacitinib y el filgotinib. No vamos a entrar en mecanismos de acción entre los biológicos y los JAK-inhibs, esto lo explica muy bien
mi amigo Ricardo Blanco es mucho mejor que yo. Solo recordar que los biológicos son moléculas muy grandes que ejercen su acción sobre todo las terapias anticitoquinas a nivel extracelular, bloqueando la citoquina del receptor, mientras que los JAK inhibitors lo que hacen una inhibición enzimática de las JAKs que van por pares y lo que hacen es evitar la transcripción al núcleo de señales de la señalización intracelular, evitando la activación de diferentes genes de citoquinas proinflamatorias. ¿Cómo los utilizamos estos fármacos? Estos fármacos los utilizamos dentro de la estrategia terapéutica de la artritis reumatoide nunca como terapia de inicio. Esto está bastante claro porque muchos pacientes responden a una terapia inicial con un FAME sintético convencional como el metotrexato. Cuando este falla, déjense esto de si factores de mal pronóstico o no, que yo no entiendo cómo todavía EULAR sigue con este tipo de estrategia, pero en general cuando falla una primera estrategia utilizando un FAME sintético convencional, fíjense que EULAR nos dice que lo que podemos hacer generalmente, no sustituir, sino añadir un biológico o un inhibidor de JAK. Esto, por ejemplo, en las recomendaciones EULAR de 3 años anteriores ponía lo mismo, pero nos decía que el current practice, la práctica clínica habitual, era añadir primero un biológico en el sentido de que teníamos mucha más experiencia clínica. Yo creo que hoy en día la mayoría de nosotros y en general en los diferentes servicios de reumatología en esta fase se suelen utilizar más los fármacos biológicos. Y en lo otro, dentro de la estrategia de tratamiento, lo podemos utilizar lo que llamaríamos en tercera línea o en la fase 3. Después de que haya fracasado un fármaco, una terapia dirigida, que generalmente en la mayoría de los casos suele ser un biológico y muchas veces pues, un anti-TNF, pues cambiar de biológico con el mismo mecanismo de acción, luego veremos, o bien ya introducir un inhibidor de JAK. Probablemente hoy en día, de nuestros pacientes con artritis reumatoide, muchos que introducimos un JAK inhibitor los introducimos en esta fase. Pero nos tenemos que acordar muy bien que no solo los fármacos son importantes y en qué momento se utilizan, sino que la estrategia es tanto o más importante que los fármacos. Hemos dado cuenta de que probablemente fármacos que a lo mejor no son tan efectivos, pero utilizados de forma muy precoz y si no responde el paciente haciendo cambios terapéuticos relativamente frecuentes, con un objetivo terapéutico claro, esto logra altos índices de remisión. Por lo tanto, no solo los fármacos son importantes, sino que la estrategia y lo que llamamos de control estrecho o estrategia trip to target es tanto o más importante que los fármacos. Vamos a ver en la segunda parte, vamos a hablar de los biológicos versus los JAK inhibitors y vamos a hacer un resumen sobre los principales resultados de la investigación clínica, sobre todo teniendo en cuenta ensayos clínicos, de su eficacia clínica, de la eficacia radiológica, lo que habíamos visto, los PER, los retantes de fase aguda y los efectos adversos. ¿Qué podríamos decir de los biológicos en cuanto a eficacia clínica? ¿Cuáles serían las principales conclusiones después de llevar ya 20 años de tratamiento con estos fármacos? Podemos decir que son fármacos muy eficaces en diferentes poblaciones de artritis reumatoide, que desgraciadamente no curan la enfermedad y que hay un porcentaje elevado de pacientes que no son respondedores. Este porcentaje va a depender también del tipo de población a la que nosotros nos dirijamos. Probablemente podemos decir que la eficacia es bastante similar entre ellos. Es decir, ¿qué pasa? Que hay pocos estudios head-to-head, hay alguno, veremos alguno, y en cambio sí que tenemos bastantes metaanálisis de diferentes ensayos clínicos. Sabemos también que es mejor que se combinen con metotrexato, aunque esto hay un grupo de biológicos, los inhibidores de IL-6, esto no es tan evidente. Podemos decir también que en falla un primer biológico, en general, si utilizamos un segundo biológico, las tasas de respuesta van a ser inferiores, es decir, estamos ya en una población algo más refractaria, y hoy en día, en general, se considera con matices que cuando ha fallado a un biológico de un mecanismo de acción, por ejemplo, un anti-TNF, quizás sería mejor cambiar de diana terapéutica y utilizar, por ejemplo, si se quiere utilizar un biológico, un que no sea un anti-TNF. Además, tenemos también que hay experiencias positivas en la mal llamada optimización, que no deja de ser
un nombre para decir, apuntar que estamos hablando de reducción de dosis, bien sea reduciendo la dosis o incrementando el intervalo de administración, siempre y cuando se cumpla el objetivo terapéutico. Todos estamos familiarizados con estas gráficas del 60-40-20, es decir, de porcentajes de respuesta ACR20, 50, 70, y estos son los porcentajes de respuesta en función de estas medidas de desenlace. En pacientes que han fracasado al metotrexato, generalmente hablamos de 60-40-20, independientemente del fármaco biológico que utilicemos. En pacientes que no han recibido previamente metotrexato, son menos refractarios, estos porcentajes nos irían así 70, 50, 30, y en pacientes que han fracasado a un INTI-TNF, también independientemente casi del fármaco que nosotros utilicemos, tenemos los mismos porcentajes de respuesta. Esto es lo que podemos decir de alguna manera, como las tasas de respuesta son muy parecidas si tenemos en cuenta el tipo y el perfil de paciente de la población entre los distintos biológicos, y luego ya entraremos más directamente en lo que llamaríamos el concepto del techo terapéutico. Fíjense, por ejemplo, de todas maneras, que a veces se intenta comparar, estas lo que llamamos las comparaciones indirectas de la eficacia de diferentes fármacos en ausencia de estudios head-to-head de diferentes biológicos. Por ejemplo, este es un estudio ya publicado hace ya unos 10 años en los cuales analizaba la eficacia comparada de diferentes biológicos entre sí en función de los ensayos clínicos principales. Y en estas comparaciones indirectas, que escogieron la tasa de respuesta CR50 a 6 meses, hicieron este metaanálisis, y fíjense que curiosamente, el que quedaba un poquito más desfavorecido, os decía la conclusión del estudio, todos funcionan más o menos igual, pero encontramos que, por ejemplo, con Abatacept, las tasas de respuesta son inferiores si los comparamos con los anti-TNF. Este es un metaanálisis, pero seguidamente, al cabo de poco, se publicó un estudio head-to-head de Abatacept con metotrexato frente a adalimumab más metotrexato, que es el estudio AMPER. Y fíjense ustedes cómo aquí contradice claramente los resultados de estos metaanálisis. Por ejemplo, y aquí nos dice que las tasas de respuesta de Abatacept más metotrexato frente a adalimumab en este head-to-head eran exactamente iguales. Y no solo esto, porque además no se utilizaba dosis de carga de Abatacept, sino que se dice que el Abatacept es un poco más lento. Pues fíjense que la cinética de respuesta es exactamente igual en los dos grupos de pacientes. Por lo tanto, un ejemplo de que un estudio, los metaanálisis evidentemente pueden tener pues, su valor, pero a veces damos mucho valor a estos metaanálisis. Yo siempre digo, yo no sé si al final quién metaanaliza a los que hacen los metaanálisis. Otra cosa que también conocemos de los biológicos en general, de la mayoría de los biológicos, que son mejores claramente cuando se asocian o combinan con metotrexato. Es un estudio Premier, en los cuales en pacientes con artritis reumatoide de inicio, que la combinación de adalimumab más metotrexato dobla las tasas de respuesta de remisiones, por ejemplo, de adalimumab y de metotrexato, cuando estos se utilizan en monoterapia. Fíjense que en monoterapia prácticamente se utilizan. Desde el punto de vista, no podemos hacer lo mismo en el caso, por ejemplo, del Abatacept, en los cuales claramente la eficacia es mayor en pacientes que están en tratamiento combinado con Abatacept más metotrexato que no en Abatacept en monoterapia. Es verdad que hay unos fármacos, que son los inhibidores de la interleuquina 6, que han demostrado que sí que tienen más beneficios en monoterapia, casi indistinguibles de si se asocia o no o se combinan, por ejemplo, con metotrexato. Hay 3 estudios head-to-head de un inhibidor de la IL-6 en combinación con adalimumab, ambos en monoterapia, y se observa que las tasas de respuesta son claramente mayores en los grupos tratados con los inhibidores de la IL-6, incluso con tocilizumab, con sarilumab, incluso con siripumab, que hoy en día ya es un fármaco que era un inhibidor no del receptor, sino de la propia citoquina, pero que luego se retiró por un problema de efectos adversos y no está comercializado. Claramente, sí que es verdad que los inhibidores de la IL-6
parece que muestran esta superioridad cuando se utilizan en monoterapia, y a nivel de práctica clínica nosotros lo hacemos con una cierta frecuencia. Fíjense, por ejemplo, de todas maneras, esto es un estudio con el tocilizumab, el estudio AGRAY, que en pacientes que habían fracasado o una respuesta insuficiente a metotrexato, a unos se les añade el tocilizumab y a los otros, junto con el metotrexato, y a los otros se cambia el metotrexato por tocilizumab, se da el tocilizumab en monoterapia. Fíjense las tasas de remisión, las 28, que era el objetivo primario, aunque numéricamente eran superiores en el combinado, las diferencias no son significativas, lo que nos diría que, bueno, el tocilizumab en monoterapia es igual de eficaz que el tocilizumab más metotrexato. Pero fíjense que en este mismo estudio, si queremos mirar no la remisión, sino la baja actividad de la enfermedad, como así que hay diferencias a favor del tratamiento combinado, del tocilizumab más metotrexato, y esto cuando se analiza bien en otros tipos de estudios, o bien por tasas de persistencia, generalmente también suele ser algo mejor cuando se combina también con metotrexato. Y otra de las cuestiones que también más o menos no tenemos resueltas, pero más o menos vamos resolviendo, es decir, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos cuando en un paciente ha fracasado un tratamiento con un biológico? ¿Cuál es mejor? Si tenemos que utilizar otro biológico, ¿qué es mejor? Si utilizar uno de la misma familia o uno diferente. Esto sería el caso, por ejemplo, de pacientes que han fracasado a una terapia inicial con AR con un anti-TNF. ¿Qué es mejor? ¿Dar un segundo anti-TNF o bien una terapia biológica, pero no es un anti-TNF? Este es un estudio muy conocido de Gothenberg, publicado en el JAMA, los cuales nos decían, hombre, pues en este estudio aleatorizado, quizás o abierto, quizás es mejor utilizar un no anti-TNF, las tasas de respuesta son superiores. Y esto es verdad, a pesar de que los mismos autores en la conclusión dicen, bueno, pues puede haber algunos pacientes que quizá también o el utilizar un segundo anti-TNF no quiere decir que no vayan a responder, y puede ser una buena estrategia en unos casos determinados, que incluso si quieren lo podríamos hablar en la discusión. Incluso cuando analizan en este grupo la función física, la tasa de discapacidad, fíjense que sí, no se observan diferencias significativas entre los dos grupos de pacientes, aquellos tratados con anti-TNF y aquellos que no están tratados con fármacos no anti-TNF. Y luego tenemos la optimización, la mal llamada optimización. Es decir, pacientes que están con un tratamiento biológico, en este caso con etanercept, que habían cumplido el objetivo terapéutico durante un tiempo determinado, y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 3 ramas de tratamiento. Vamos a retirarlo, vamos a darle la mitad de dosis o vamos a seguir con la dosis completa. Probablemente dentro de los objetivos del estudio, cuando se hizo esto, se quería demostrar que el retirar el etanercept era malo, porque vean aquí, en esta columna en blanco, las tasas de la persistencia de la remisión cae drásticamente, es decir, muchos pacientes, y esto ya lo sabemos, rebrotan cuando retiramos el fármaco, pero hay caray, cuando aquellos pacientes que habían reducido la dosis prácticamente se comportaron igual que aquellos que habían mantenido la dosis completa. Es decir, pues que en muchos pacientes, cuando nosotros, por ejemplo, en este caso, les disminuíamos a la mitad de la dosis, las tasas de respuesta parecían también muy similares. Y esto es una estrategia que es posible que disminuya o pueda disminuir la tasa de efectos adversos. Esto lo podemos incluso poner en duda, pero lo que sí que disminuye es el costo del fármaco de una manera clara. O, por ejemplo, resultados como este del estudio 2SPACE, en el que colaboran varios centros españoles, en que pacientes que habían de diseño similar al que habíamos comentado antes del PRESER, pacientes que habían fracasado a metotrexato o a un anti-TNF, que se les hacía tratamiento con tocilizumab, si se mantenía la remisión a las 20 y 24 semanas, se aleatorizaban a seguir la dosis de tocilizumab subcutáneo cada semana, o bien, que era la dosis inicial, o bien cada 15 días, que como saben ustedes es la dosis de registro que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Qué se vio aquí? Que las tasas de mantenimiento de la remisión eran más altas en aquellos que seguían con la dosis estándar que aquellos que habían reducido la dosis. Parecía, pues, tanto, no sería tan adecuado intentar incrementar el intervalo de administración de tocilizumab. Pero esto es de aquellos estudios que llamamos de doble lectura.
Doble lectura, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si lo analizamos bien, 3 de cada 4 pacientes sí habían conseguido seguir con el objetivo terapéutico. Por lo tanto, probablemente esto quiere decir que hay un grupo muy importante de pacientes que podrían seguir con este tipo de estrategia terapéutica. Y esto podríamos decir de una forma muy genérica de los biológicos. ¿Qué podríamos decir de la eficacia clínica de los JAK inhibitors? También podríamos decir que es eficaz en distintas poblaciones, que su eficacia clínica es similar a los biológicos, pero luego podríamos decir, bueno, o ligeramente superior, luego lo podríamos analizar, y entre JAK inhibitors, que yo conozca, pues sí que no tenemos estudios head-to-head, sí que hay algunos metaanálisis. Sabemos que los JAK inhibitors se comportarían desde el punto de vista de la monoterapia de forma similar a los inhibidores de la IL-6, es decir, son fármacos que probablemente necesitan menos del metotrexato que los otros fármacos biológicos. Una cosa que se va cumpliendo bastante bien, al menos en los estudios de extensión, de los ensayos clínicos y en los estudios en los ensayos clínicos, que las respuestas son similares en función del número de fallos previos, y aquí se diferenciarían algo de los fármacos biológicos, y a pesar de que sí que es cierto que hay algunos estudios de optimización con JAK inhibitors, realmente la experiencia en este sentido es muy escasa. Aquí ven, por ejemplo, un estudio comparativo de un metaanálisis, de estos metaanálisis en red, que son muy difíciles de entender, al menos para mí, en el cual analiza la efectividad de tres JAK inhibitors, upadacitinib, tofacitinib y baricitinib a las 2 dosis, y a pesar de que encuentra unas ciertas diferencias en algunas de las tasas de respuesta a favor de algunos de estos JAK inhibitors, estas son diferencias numéricas, aunque no llegan a ser diferencias estadísticamente significativas. Aquí ven un ejemplo clásico de la eficacia de un JAK inhibitor en monoterapia. Esto es un estudio realizado en pacientes con artritis reumatoide de inicio, que hacen 3 ramas de tratamiento, una rama de metotrexato en escalada rápida de dosis y las otras 2 ramas de baricitinib, una en monoterapia y la otra en asociación al metotrexato. Y fíjense que prácticamente se superponen las tasas de eficacia, tanto si el baricitinib lo utilizamos en monoterapia como si lo utilizamos en combinación con metotrexato, y hay diferencias significativas respecto al metotrexato. Esto es lo que comentábamos antes. Esto es un estudio datos del SELECT Beyond en pacientes tratados con upadacitinib, y en los cuales, en función de pacientes tratados con fármacos biológicos previos, y una de las cosas que llama la atención, esto realmente es curioso y vamos a ver si esto se acaba de demostrar en la vida real, de que independientemente del número de fallo de biológicos previos, las tasas de respuesta son muy parecidas. Tanto si ha fallado 1 como en 2 como en 3, fíjense que las tasas de remisiones con este fármaco, como baricitinib, se sitúan alrededor del 30%. Pero bueno, vamos a ver, una cuestión relevante. Podríamos hacer una pregunta, por ejemplo, ¿son más efectivos los JAK inhibitors o los biológicos en pacientes a falla metotrexato? Desde varios puntos de vista, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista radiológico o de otras cuestiones. Y luego podríamos preguntaros, ¿son más seguros, son menos, son iguales? ¿Seguros? Bueno, y aquí uno diría, bueno, lo que tendríamos que ir quizá más a comparaciones indirectas y metaanálisis, intentar ver si hay estudios head-to-head entre JAK inhibitors y o bien un biológico. Y en este caso sí que hay estudios head-to-head de JAK inhibitors versus antagonistas del TNF. Es decir, los 4 JAK inhibitors actualmente disponibles disponen de un estudio head-to-head frente a un antagonista del TNF. Y este antagonista del TNF es siempre el adalimumab, y siempre los dos en combinación con metotrexato, buscando no voy a entrar en la no inferioridad, y si no, pues se intenta ver si hay superioridad, y siempre en este estamos hablando de población con artritis reumatoide a fallo a metotrexato. Aquí vean de una forma rápida, pero no les voy a entretener, de los 4 estudios, son muy parecidos. No obstante, hay algunas diferencias. Por ejemplo,
quizá dentro de las diferentes, prácticamente todos el desenlace principal es la ACR a la semana 12, excepto en el caso del tofacitinib, que es la ACR a semana 24. Muchos utilizan todos utilizan una rama placebo, excepto el oral strategy, que sustituye a la rama placebo por la rama de tofacitinib en monoterapia. Todos tienen además incorporado un estudio radiológico, excepto también el caso del oral strategy, que no hay estudio radiológico. ¿Y qué nos dicen? ¿Cuáles son los resultados de estos estudios? Pero, por ejemplo, aquí estos datos los pueden ver incluso en este metaanálisis, en los cuales de estos estudios, ¿qué nos dicen? Pues en general, los JAK-inhibs tienen mayores respuestas que el adalimumab. Lo que pasa es que luego si miramos, y esto es lo que nos dan también los resultados individuales de los estudios, y es que hay dos fármacos, en este caso baricitinib y upadacitinib, que sí que muestran superioridad, mientras que tofacitinib y filgotinib no mostrarían esta superioridad. Esto no quiere decir necesariamente es que uno, porque son también en este metaanálisis estudios diferentes, pero bueno, son estudios head-to-head, pero en comparación a adalimumab. No estamos hablando de estudios head-to-head en comparación con los propios JAK-inhibs entre sí. Pero fíjense ustedes, y esto realmente es muy interesante y muy curioso, que si nosotros ahora, bueno, vamos a analizar algunos aspectos de los dos estudios que han demostrado superioridad, el estudio con baricitinib y el estudio del upadacitinib, y nos encontramos con un fenómeno que yo creo que es interesante y que vale la pena incluso analizar, que es lo que yo le llamo el enigma de las articulaciones inflamadas. Fíjense que en estos estudios, en el estudio del baricitinib y en el estudio del upadacitinib, en el RBIM y en el SELECT-COMPARE, los dos acaban que el objetivo primario, hay más tasas de respuesta con el JAK-inhib que no con el adalimumab, como pueden observar aquí. Pero cuando analizamos los diferentes componentes, por ejemplo, del DAS28, fíjense que cuando hablamos del número de articulaciones, no del DAS28, perdón, no es el DAS28, es el número de articulaciones dolorosas e inflamadas, fíjense que cuando analizamos el número de articulaciones inflamadas, prácticamente no hay diferencias entre los dos grupos, los tratados con baricitinib o adalimumab, solo al final, a la semana 52, y en el grupo con upadacitinib, fíjense que prácticamente también son iguales y solo en dos momentos hay una superioridad, hay diferencias significativas en cuanto al recuento de articulaciones inflamadas. Es decir, a pesar de que desde el punto de vista clínico, por los desenlaces que se han analizado, se muestra superioridad cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el número de articulaciones inflamadas. La artritis reumatoide lo que hace es inflamar las articulaciones, pues estas diferencias no son tan relevantes. Este realmente es un hecho curioso, que no es que sea negativo en sí, al contrario, incluso puede intentar tener un valor adicional de estos fármacos. Y una de las explicaciones del por qué esto puede ser así, de que a pesar de que sobre la inflamación articular las diferencias no sean tan notables como se esperarían, es que pueden tener algunos efectos sobre algunos, por ejemplo, PRO, sobre el dolor, que pueden ser diferenciales entre los JAK-inhibs y, por ejemplo, los fármacos biológicos. Aquí pues, por ejemplo, en el estudio de RBIM con baricitinib, en el cual se concluye que la mejoría que hacen, por ejemplo, del dolor frente entre baricitinib y adalimumab, en parte es debido a un efecto directo y que más importante en el caso del baricitinib. Y aquí pueden ver que, por ejemplo, cuando los pacientes a la semana 24 tienen PCRs bastante normales o prácticamente normales, casi no hay diferencias en las tasas, en la mejoría del dolor, pero aquellos pacientes que teóricamente siguen algo inflamados porque tienen una PCR elevada, sí que hay diferencias más claras en favor de baricitinib, frente a adalimumab, como si este fármaco tenía este efecto adicional sobre esta PRO, sobre el dolor, que como saben ustedes, además del dolor, influye mucho sobre otras variables que se miran en los índices compuestos, como la valoración global del paciente. Desde el punto de vista de la eficacia radiológica, sí que podemos decir en estos tres estudios, hemos dicho que el del tofacitinib no incluye un estudio radiológico, mírense
como se lo miren, las tasas de progresión radiológica son evidentemente menores que en el placebo, pero superponibles a las que se observamos con adalimumab. Otra de las cuestiones relevantes y que tienen interés en práctica clínica es el efecto de los reactantes de fase aguda. Nosotros decimos que los biológicos hacen una disminución importante de los reactantes de fase aguda, velocidad, PCR, y esto normalmente suele ir acompañado de una mejoría clínica. Esto no sucede así con los inhibidores de la IL-6 por este efecto de supresión directa casi completa al inhibidor de la IL-6 y la síntesis de proteínas de fase aguda como la PCR o el fibrinógeno. Y por lo tanto, con la inhibición de IL-6, muchas veces esto no va acompañado necesariamente de una mejoría clínica. Y por lo tanto, sabemos hoy en día de que no son útiles para valorar esta mejoría. Los JAK-inhibs sí que tienen una disminución importante de los reactantes de fase aguda, porque dentro de su mecanismo de acción pueden inducir también una disminución, un bloqueo de la síntesis de interleuquina 6. Pero claramente no es tan evidente como con los inhibidores de la IL-6. Esta es una diapositiva que también ha enseñado un estudio nuestro, el doctor Alejandro Balsa, en los cuales un estudio transversal, en los cuales analizamos, por ejemplo, en pacientes tratados con anti-IL-6 o en pacientes tratados con JAK-inhibs, como en general eran pacientes ya con bastante tiempo con estos fármacos, por lo tanto clínicamente estaban bastante bien, y miramos la PCR ultrasensible, fíjense, a pesar de que los valores son muy bajos, son claramente más bajos con anti-IL-6, con la velocidad de sedimentación también más bajos, y fíjense también un efecto diferencial en la hemoglobina, claramente más alta con los inhibidores de IL-6 y no tanto con lo de los JAK-inhibs. A los JAK-inhibs, además, hoy en día sabemos que es un efecto curioso, probablemente como consecuencia de su mecanismo de acción, de los pocos fármacos, grupo incluso de fármacos, aunque uno quizá lo podría hacer más que otro, que mejorando la inflamación no acaban de mejorar los niveles de hemoglobina. Y aquí más abajo pueden ver está la correlación que había en los pacientes con anti-IL-6 de la PCR ultrasensible con la presencia de sinovitis subclínica. Fíjense que los inhibidores de IL-6 es igual, como no hay diferencias de la PCR entre los que tenían sinovitis subclínica o no, mientras que sí era claramente más alta en los pacientes que estaban con JAK-inhibs. Es decir, los JAK-inhibs disminuyen de forma muy importante los reactantes de fase aguda, pero de forma menos clara que los anti-IL-6, y yo creo que sí que pueden ser utilizados en la práctica clínica. Con los anti-IL-6, la PCR, la velocidad, no deben ser utilizados nunca en práctica clínica, a no ser que en el caso de las formulaciones subcutáneas ustedes quieran ver la adherencia al fármaco. Si ustedes ven un paciente tratado con anti-IL-6 y tiene una PCR elevada y está con un fármaco subcutáneo, un 99% de posibilidades es que no se pone el fármaco o se lo pone mal. Bien, y hemos dicho a fallo a metotrexato y a fallo a biológico, ¿qué es mejor? ¿Otro biológico o bien un JAK-inhib? Pues bueno, de hecho, si nosotros evaluamos un estudio head-to-head, solo tenemos el Select Choice. Fíjense, el Select Choice, este es un estudio a fallo biológico, anti-TNF en general, que los pacientes son adscritos o a pinabataceb o a upadacitinib. Aquí vean, les he puesto este desenlace, que este es un desenlace secundario principal, mayores tasas de respuesta con upadacitinib, de forma clara con abatacitinib. Pero nuevamente, si nos vamos a los componentes del DAS, fíjense que todos es mejoría de componentes con upadacitinib, pero si nos vamos al número de articulaciones inflamadas, fíjense, aquí lo podemos ver, se comportan de una manera similar a lo que habíamos dicho anteriormente. No parece que haya diferencias, curiosamente, en el número de articulaciones inflamadas a lo largo del estudio entre los distintos fármacos. Aquí vean un poco las diferencias, esto se lo dejo aquí, pues si quieren luego la presentación, no vamos a incidir, las diferencias que pueda haber resumidas sobre lo que hemos dicho entre biológicos y JAK-inhibs. Vamos a hablar ahora de los efectos adversos, a ver si lo puedo explicar de una manera rápida. Los efectos adversos, ¿qué conocemos de los efectos adversos con los fármacos biológicos o con las terapias dirigidas con JAK-inhibs? Como todos ustedes saben, los efectos adversos son poco visualizables en los ensayos de registro fase 3, ¿no? Porque el objetivo primario es eficacia y no seguridad.
¿Cómo evaluamos entonces la seguridad de estos fármacos? Pues lo podemos evaluar fundamentalmente de tres maneras. Una, haciendo lo que llamamos los análisis integrados de seguridad, es decir, evaluar el número de eventos o pacientes por años de exposición de los ensayos clínicos. Y esto verán que pues van apareciendo a medida que se va teniendo experiencia con el fármaco y de los ensayos, las fases de extensión, que nos van mostrando lo que llamamos los datos integrados de seguridad, que generalmente los dan por número de eventos o número de pacientes por años de exposición. O lo podemos ver con los estudios observacionales de registro, que son pacientes de práctica clínica, con todas las ventajas e inconvenientes que esto puede tener, o con los diferentes sesgos, etcétera, o los datos perdidos, etcétera, etcétera. Ahora no vamos a entrar en esto, pero que son datos más de vida real. Y luego ya tenemos los ensayos clínicos diseñados con el objetivo de la seguridad tipo head-to-head, que es lo que vamos a hablar después. ¿Qué podemos decir de los efectos adversos entre biológicos y JAK-inhibitors? En general podríamos decir que hay una similar tasa de incidencia de infecciones graves, aunque luego podríamos hacer algunos tipos de matices. Que hay una mayor frecuencia claramente de la infección por herpes zóster con los diferentes JAK-inhibitors, curiosamente excepto con el filgotinib. Algunas evidencias, como hemos visto, de mayor riesgo de enfermedad cardiovascular o tromboembólica, y hemos visto también, hemos comentado también lo del cáncer, que los JAK-inhibitors tienen unas alteraciones de laboratorio peculiares, de significado clínico incierto y posiblemente escaso, posiblemente. Esto ya lo habíamos visto también, por ejemplo, con los inhibidores de la IL-6, con la neutropenia, la elevación de las transaminasas, pero que tienen, por ejemplo, elevaciones de CKs o algunas citopenias. Aquí ven, por ejemplo, las tasas de infecciones por herpes zóster en los pacientes tratados con inhibidores de JAK en esta revisión, frente a los que están tratados con metotrexato o biológicos, se situarían entre un 2 y un 5 o un 6 por 100 pacientes año. Y es importante remarcar siempre lo que es riesgo relativo y lo que es riesgo absoluto. El riesgo absoluto es relativamente bajo, por decirlo de alguna manera, es decir, más del 90% de pacientes durante un año que están con un JAK no nos van a desarrollar un herpes zóster. Pero es verdad que el riesgo relativo es más alto que con por ejemplo, con biológicos o con metotrexato, excepto, como hemos comentado, con filgotinib. No voy a entrar en el riesgo de trombosis venosas o fenómenos tromboembólicos. Esto ha sido un campo de batalla en el cual se han tenido diferentes aproximaciones y en los cuales algunos estudios pues, han demostrado un incremento del riesgo tromboembólico. Sí que parece que puede haber este incremento del riesgo y puede ser incluso dosis dependiente, pero en las dosis que normalmente utilizamos en la artritis reumatoide, los últimos datos, por ejemplo, estos son datos de metaanálisis de más de 6.000 pacientes que están tratados con JAK-inhibitors de los diferentes ensayos clínicos, en este concretamente, que es de los últimos, no logra demostrar un incremento claro del riesgo de fenómenos tromboembólicos en pacientes tratados con JAK-inhibitors respecto, por ejemplo, a placebo. Desde el punto de vista de los efectos adversos, sí que podría haber dos ensayos clínicos a tener en cuenta, de estos que llamamos head-to-head, es decir, ensayos en los cuales hay algún acontecimiento adverso que parece que puede ser relevante desde el punto de vista clínico, quizá poco frecuente, pero que es necesario saber si realmente está asociado al fármaco o no. Y, por ejemplo, un riesgo cáncer o riesgo cardiovascular o fenómenos tromboembólicos, etc. Y aquí solo quería hacer mención de dos que creo que son importantes, que se han realizado en pacientes tratados con biológicos o con JAK-inhibitors. Uno entre dos biológicos y el otro que ya se ha hablado entre un JAK-inhibit y dos biológicos. Desde el punto de vista de la diferenciación entre posibles efectos adversos entre dos biológicos está el estudio INTRACT. Este es un estudio que evalúa la seguridad cardiovascular, la tasa de acontecimientos cardiovasculares graves entre pacientes que iniciaron tratamiento con tocilizumab o etanercept. En este estudio aleatorizado, que es un estudio head-to-head a 3 años de seguimiento, ¿y qué nos dice? Nos dicen que las tasas, la hazard ratio es prácticamente igual, es de 1, no hay diferencias significativas. Sí que encontraron, por ejemplo, diferencias
que esto ya conocíamos, es que es poco frecuente, más perforaciones intestinales con tocilizumab, y aquí incluso un poquito más de infecciones graves, a pesar de que esto no era el objetivo principal y de hecho otros estudios, otros registros no encuentran este aumento de la tasa de infecciones graves en pacientes tratados con inhibidores de la IL-6, por ejemplo, en comparación con anti-TNF. Y el otro, que es el que se ha comentado, este es otro estudio también realizado específicamente, ha comentado muy bien Alejandro Balsal por qué se ha realizado este estudio, porque habían dudas de que si con el tratamiento del tofacitinib se incrementaba el riesgo de algunos acontecimientos cardiovasculares o bien con cáncer, y en el cual se comparan estos son los desenlaces primarios, lo ha explicado la metodología, no voy a entrar en ello, en los cuales se observa que los pacientes tratados con tofacitinib, conjunto de dosis de 5 y de 10 miligramos respecto a los anti-TNF, que eran pacientes tratados con adalimumab, la hazard ratio es de 1.33 en el caso de acontecimientos cardiovasculares y de 1.48 en el caso de cáncer. Si nosotros damos la hazard ratio y cogiéramos los intervalos de confianza, como hemos intentado analizar siempre, que incluyen el 1, pues dirías, pues la diferencia no llega a ser estadísticamente significativa, pero como pusieron el límite superior del intervalo de confianza en 1.8, pues la diferencia fue estadísticamente significativa a un incremento de acontecimientos cardiovasculares en pacientes tratados con tofa. Recuerden que estos son pacientes previamente seleccionados por riesgo cardiovascular, pacientes mayores y que tuvieran un factor de riesgo. Es importante también lo que habíamos comentado antes del riesgo absoluto y el riesgo relativo, a pesar de que la hazard ratio está más elevada, fíjense que el riesgo, por ejemplo, de acontecimientos cardiovasculares graves fue de 3,4% en los pacientes tratados con tofa y 2,5% en los pacientes tratados con anti-TNF. No vamos a incidir más en ello. Esto es interesante también observar que, por ejemplo, se ha publicado recientemente también, esto como saben, el Oral Surveillance, la publicación de New England, el estudio STAR-RA, en el cual esto es un estudio de práctica clínica de 3 bases de datos americanas, en los cuales analizan pacientes que inician tofacitinib o pacientes que inician anti-TNF y analizan también los acontecimientos adversos cardiovasculares. Si bien que en vida real los datos de vida real son exactamente los mismos, no hay un incremento de riesgo cardiovascular en pacientes tratados con tofa, a pesar de que luego seleccionan un grupo de pacientes en función de si se parecen a los pacientes incluidos en el Oral Surveillance, es decir, pacientes con factores de riesgo, y fíjense que más o menos encuentran lo del Oral Surveillance, un poquito menos, de 1,24, y aquí la diferencia no llega a ser tampoco estadísticamente significativa, y aquí incluso, si hubiéramos puesto el 1,8, pues podríamos decir que la diferencia no es significativa. Por lo tanto, en conclusiones, desde el punto de vista de lo que son los JAK-inhibs, podríamos decir que es una eficacia clínica similar, o ya hemos visto, puede ser algo superior que a los biológicos, que son eficaces en monoterapia, pero que tienen desde el punto de vista de la progresión del daño estructural, la eficacia no es superior, que como los biológicos que no son iguales entre sí, los JAK-inhibs tampoco podemos decir que sean exactamente iguales entre sí, que tienen el mismo posicionamiento los JAK-inhibs que los biológicos en la estrategia terapéutica actual de la artritis reumatoide. La otra cosa es que en la práctica clínica las utilicemos o no, y que tienen un perfil de seguridad con algunas características diferenciadas. Unas claras, que podría ser una mayor incidencia de infección por herpes zóster, citopenias de significado incierto, lo que hemos comentado, no incremento significativo de la hemoglobina al mejorar la inflamación. Y luego estas que llamamos sugestivas, este ligero incremento de las enfermedades cardiovasculares y neoplasias, al menos en este estudio que se ha mostrado en el Oral Surveillance, seguimos teniendo algunas dudas sobre el tromboembolismo, y luego lo que se ha comentado aquí, ¿no? Es decir, si esto es un efecto de clase o no es un efecto de clase, y esto es lo que vamos a estar dilucidando durante estos próximos meses o quizá años con estos tipos de moléculas. Yo no sé si quieren que lo deje aquí o tengo 5 minutos. Yo 5 minutos claro que tiene, Raimon. 5 minutos, solo para hablar de una forma muy rápida del techo terapéutico. ¿Qué es el techo terapéutico? Pero fíjense ustedes que tenemos muchos fármacos, muchas innovaciones terapéuticas, los JAK-inhibs, pero básicamente las tasas de respuesta son muy similares. Sí que hemos dicho que quizá hay algunos estudios que nos dicen que la tasa de respuesta es un poco más alta, ¿no? Quizá hemos pasado de lo que decíamos 60-40-20 con los biológicos, si les añadimos los JAK-inhibs, quizá en vez de 60-40-20, ¿no? Sería 60-70%, 40-50% o 20 o 30%. Pero seguimos teniendo un grupo de pacientes
que no responden a los tratamientos. Un ejemplo claro de techo terapéutico. Este es un estudio muy interesante, publicado recientemente, en los cuales pacientes con AR de inicio se adscriben a 4 ramas de tratamiento. Una rama activa con metotrexato, con estrategia treat to target, y luego, en combinación con metotrexato, 3 biológicos. Aquí nos faltaría la rama de los JAK-inhibitors, ¿no? Pero con 3 biológicos. Uno que es el certolizumab, el otro que es el abatacept y el otro que es el tocilizumab. Pueden haber aquí, si quieren, pequeñas diferencias. Pero fíjense que las tasas de remisión, que esto está muy bien, porque es remisión por CDAI, se sitúan, no hay prácticamente diferencias, entre el 43 y el 52%. Es decir, hagamos lo que hagamos, observamos realmente que hay un grupo importante de pacientes que no acaban de responder o que no responden de manera adecuada con el objetivo terapéutico que nosotros nos gustaría, que es la remisión. ¿Y cómo podemos vencer este techo terapéutico? Lo podemos vencer. Una cosa que sería muy fácil de decir, desarrollo de nuevas dianas terapéuticas. Vamos a dar dianas terapéuticas pues desde nuevos inhibidores de quinasas, o ahora de la brutonquinasa, o ahora lo que está quizá de moda intentando evitar o desarrollar acción sobre citoquinas que se sabe que son muy importantes en la resolución de la inflamación, como la IL-9, o quizá otros tipos de fármacos o anticitoquinas, anti-GM-CSF, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a lo mejor sí que conseguimos esto, pero muy dudoso. Probablemente esto solo lo vamos a solucionar cuando hagamos una búsqueda de biomarcadores de respuesta. Es decir, con diseño de ensayos clínicos diferentes basados en biomarcadores. Probablemente yo creo que este es el gran futuro de la investigación clínica, de los ensayos clínicos, y no solo digo en artritis reumatoide, sino probablemente en otras enfermedades inmunomediadas. Buscar estos biomarcadores de los cuales podemos dar un fármaco, obtener el máximo beneficio sin toxicidad. De hecho, ya las recomendaciones de EULAR ya nosotros están diciendo, es decir, la mayor debilidad de las estrategias de tratamiento actuales es la falta de biomarcadores, es decir, de marcadores predictivos que nos pueden decir, oiga, a este enfermo le iría bien este biológico, este anti-TNF o anti-TNF, y este enfermo le iría bien este JAK-inhibit o otro fármaco. Y la pregunta es, ¿podemos vencer este techo o no? Y aquí yo les emplazo a que ustedes lean este artículo, que esto es lo más importante quizá de esta charla, que este artículo que me ha parecido de Constantino Pizzalis y Ernest Choi, en el cual nos hacen una reflexión sobre cómo podríamos romper este techo de cristal, y probablemente la única solución es hacer ensayos clínicos marcados en biomarcadores. Y posiblemente dentro de los biomarcadores la patología molecular de la sinovial pueda realmente ser el futuro. Antes nos parecía que todas las sinovitis eran iguales, ya se están distinguiendo diferentes fenotipos desde el punto de vista histopatológico que tienen correlación también a nivel molecular. Y esto realmente, si nosotros pudiéramos obtener esto o incluso de estos biomarcadores a nivel de la sinovial, que siempre puede ser un problema, los podríamos trasladar a la sangre periférica, probablemente yo estoy convencido que puede ser uno de los grandes avances en lo que llamaríamos para romper el techo terapéutico y empezar una verdadera medicina personalizada. Esto ya ha empezado sí, pues empiezan a haber ensayos clínicos en este sentido. Uno es el ensayo R4RA, ya publicado recientemente en el Lancet, en el cual demuestran que pacientes que han fallado anti-TNF, pues hay mejores respuestas al rituximab, siempre y cuando haya un enriquecimiento a nivel de la célula B, que muchas veces no se ve desde el punto de vista histopatológico, sino se ve por técnicas moleculares, por ejemplo, a través de la transcriptomía. Y estos nuevos modelos basados en biomarcadores que pueden ser realmente muy diferentes de los unos a los otros, hay diferentes modelos y probablemente esto junto quizá con hacer ensayos clínicos dirigidos también en fases muy precoces de la artritis reumatoide, es decir, en lo que llamamos la pre-AR, que esto es un concepto que de todas maneras quizá no tenemos claro, es probable que nos den nueva luz en este sentido y podamos romper este techo terapéutico. Así pues, ya como resumen, podríamos decir que las terapias dirigidas biológicos han representado y representan una verdadera revolución en el tratamiento de la AR, que hay características diferenciales entre biológicos y JAK-inhibitors,
y también dentro de las mismas familias, no todos son iguales, que la eficacia clínica entre biológicos y JAK son similares con algunos matices que nosotros hemos comentado, que los efectos adversos también hay algunos datos diferenciales, y todo esto que estamos viendo, que es lo que está ocurriendo con los efectos adversos de algunos JAK pueden tener, como ya se ha comentado previamente, no vamos a entrar más en la discusión con el doctor Alejandro Balsa, que ha comentado Ricardo, una repercusión sobre el posicionamiento en la estrategia terapéutica actual de los JAK. Y finalmente, lo más importante, lo de la medicina personalizada, probablemente la única manera, que está muy bien, buscar nuevas dianas terapéuticas, pero pensemos que estamos en una enfermedad realmente muy heterogénea, y probablemente está bien buscar nuevas dianas terapéuticas, pero es tanto más importante, creo, buscar la búsqueda de biomarcadores, porque esto es prioritario para poder, lo que hemos comentado, romper este techo terapéutico. Muy bien, y esto es todo. Muchas gracias y perdonad que quizá me he excedido un poco en el tiempo. En absoluto, en absoluto. Quedan 11 minutos o 12 para preguntas, es decir que... Hemos empezado muy puntual. Bueno, un momento que dejo de compartir. Perfecto. Muchísimos, tanto por el chat aquí de grupo como por el mío privado, mucha gente que os felicita, tanto Alejandro como yo me uno a las felicitaciones. Yo tengo alguna pregunta, pero siempre daré prioridad a las preguntas de los asistentes. Nuestros siempre queridos compañeros de Argentina, esta vez desde el Hospital Italiano de Buenos Aires, nos preguntan, a la hora de optimizar biológicos, ¿qué crees que es mejor? ¿Disminuir la dosis o incrementar el intervalo de administración? ¿Tú qué aconsejarías? ¿O con un biológico elegirías un mecanismo, con otro? ¿Tienes alguna preferencia en concreto? Sí, tenemos alguna preferencia, y esto va a depender en parte del biológico y en parte también de la vía de administración. En general, cuando se utiliza la vía subcutánea, lo que se suele hacer es incrementar el intervalo de administración, es decir, pues por ejemplo, después trabajamos con etanercept o adalimumab. También las formas de presentación que tenemos son con dosis, con las dosis estándar. En pacientes que están, por ejemplo, con tratamiento intravenoso, por ejemplo, en el caso del tocilizumab, no hacemos nunca un incremento del intervalo, disminuimos la dosis. Yo creo, por ejemplo, en el caso de tocilizumab, que lo hemos estudiado, además con estudios de cinética poblacional, por ejemplo, si estás más de un mes sin el fármaco, probablemente empiezas a ver ya que van incrementando la PCR, quiere decir que ya no tienes fármaco, ya no tienes tocilizumab en sangre, ¿no? Y por lo tanto quizás es mejor bajar el intervalo. Las dosis de 8 miligramos probablemente son dosis muy altas para muchos pacientes. Yo siempre digo que las dosis de tocilizumab más adecuadas probablemente son las dosis de 6 miligramos kilo, a pesar de que no haya ningún ensayo clínico que realmente lo demuestra. Es decir, va a depender del fármaco y va a depender mucho de la vía de administración. Muchas gracias. Otra pregunta está ya desde aquí, desde España, es respecto al techo terapéutico, ¿verdad? Que siempre explicas también. Respecto al techo terapéutico del 60-40-20, dice que realmente, aunque este sea más o menos el techo, pero se alcanza mucho antes con los JAK-inhib que con los anti-TNF. En cierto aspecto esto sería una ventaja. Es un comentario que nos hace. Pero la pregunta que nos dice es ¿qué opinión tiene sobre los estudios prueba de concepto en la preartritis reumatoide? Bueno, el concepto que tengo en general de los estudios en pre-AR, tal como están diseñados ahora, y voy a ser muy claro, me sabe mal esto, es que no vamos a llegar a ningún sitio. ¿Por qué no vamos a llegar a ningún sitio? Porque son estudios hechos ya hace un tiempo con diseños muy distintos, es decir, el concepto de pre-AR o de artralgia inflamatoria en cada uno de los estudios es muy distinto, es decir, en algunos incluso se necesita, o a pesar de que no hay artritis clínica, se necesita, por ejemplo, la presencia de inflamación a través de resonancia magnética.
No sabemos cuánto tiempo debemos administrar el fármaco. Hay estudios que hacen, por ejemplo, una dosis única de rituximab, es decir, que con esto va a ser difícil. Por lo tanto, en los estudios estos 5 o 6 que ahora hay en marcha, que hay algunos resultados, yo creo que nos van a dar poca luz. Es verdad que hasta hace muy poco EULAR ha hecho unas recomendaciones que han salido publicadas de cómo deberían ser o qué deberían hacerse en los diferentes ensayos clínicos para tratar los pacientes o bien con pre-AR o artritis indiferenciada, etc., ¿no? Y yo solo cuando nosotros nos hagamos puesto de acuerdo y luego qué fármacos realmente pueden ser útiles en este tipo de pacientes, a lo mejor nos podrá dar luz en este sentido. Ahora, si la pregunta es de estos que hay ahora en marcha, que hay varios en marcha, pues ya saben pues ustedes, con diferentes fármacos, con rituximab, con metotrexato, con abatacept, yo creo que nos van a dar relativamente poca luz. Esto es una opinión personal, ¿eh? Muchas gracias. Y ahora, 2 preguntas en el mismo sentido. Una nuevamente desde Argentina, Buenos Aires, y otra desde España. Pero los dos se centran en los biomarcadores. Desde España nos preguntan cuál es tu opinión, que cuánto tiempo nos queda para disponer de biomarcadores, tal y como van las distintas líneas de investigación. Y por otra parte nos preguntan si crees que entre estos biomarcadores la metabolómica podría tener un sentido, una utilidad. Esto es una pregunta, evidentemente no tengo la bola de cristal. ¿Cuándo podremos obtener estos biomarcadores? Y sobre todo biomarcadores que puedan ser utilizados en la práctica clínica. No tenemos biomarcadores hoy en día. Puedes decir, bueno, pues a lo mejor hay algunos datos los que sugieren, por ejemplo, la presencia de anticuerpos y tal, pues puedes intentar diferenciar si responder a otro, ¿no? Pero no tenemos. ¿Cuánto tiempo tardará? No lo sé, pero yo estaré jubilado seguro, ¿eh? Cuando esto salga. Es decir, esto nos queda mucho todavía, es decir, nos queda mucho, pero las investigaciones van muy rápidas. Van muy rápidas y, de hecho, dentro de los diferentes consorcios, hay un consorcio europeo que nosotros también participamos a través del doctor Cañete, en el cual de búsqueda de biomarcadores a nivel de la sinovial, y se están haciendo ya ensayos clínicos en este sentido, que a lo mejor tardarán en saber los resultados. Vamos a ver también qué resultados. Quizá tardaremos 3 o 4 años en saber los resultados, pero a lo mejor mucho antes de lo que nos parece, ¿eh? Pero bueno, no lo sé. Y evidentemente no la metabolómica, todas las ómicas, y lo que es la medicina personalizada con la aplicación de las ómicas, la inteligencia artificial, pues probablemente también va a tener cabida y seguro que va a mejorar y va a ser una de las opciones que vamos a tener durante estos próximos años para lo que yo llamo intentar romper el techo terapéutico. Pues muchísimas gracias. Continuamente nos están felicitando por la claridad de vuestras presentaciones, tanto de Alejandro como la tuya. Yo daros las gracias. Por favor, me despido de vosotros y por favor, Galo, si estás... Estoy por aquí, Ricardo. Por si quieres ya cerrar y dar la bienvenida otra vez para mañana. Bueno, pues de nuevo gracias, el doctor Reynoso Martí, el doctor Alejandro Balsa, por esta apasionante tarde. Espero que a los oyentes pues les haya resultado tan interesante como a mí, estoy seguro. Espero que este sea un principio de modelo de aproximación al entorno sanitario desde el expertise de gente como vosotros y con los retos que nos pone delante la medicina de precisión. El ejemplo de los biomarcadores está ahí y si Ricardo quiere nos volveremos a ver en un segundo ciclo con vosotros más adelante. Bueno, cerrar nada más que cerrar, por tanto, la sesión de hoy, esperando ya y pensando la de mañana, en la que tendremos a los doctores Íñigo Rúa Figueroa, que nos hablará de lupus, cuarto día, y al doctor José Luis Andreu, que nos hablará de investigación clínica en Sjögren. Cambiamos, por tanto, de tercio, Ricardo, de temas, y creo que el reto es que estamos hablando de temas muy profundos en poco tiempo,
y eso solo es posible gracias a ponentes de la calidad que estamos teniendo. Ricardo. Pues muchas gracias. Mañana nos volvemos a ver.